Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este taller de la mano de Lili, de nuestra experta en PNL. Paso solamente para saludarlos, para agradecerles por estar, por participar y bueno, espero que lo disfruten, que seguramente así va a ser. Así que bueno, ya le voy a dar el paso a Lili para que comience con este taller. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches a vos, buenas noches a todos. Sabés que estos momentos me encantan, que los súper disfruto, así que nada, con toda la energía para que pasemos un momento agradable y para que, yo siempre digo esto, ¿no? Para que se lleven el amor que yo le tengo a la PNL, así que ojalá pueda transmitírselos. Te doy fe que es mucho, muchísimo, Sí. por cómo lo transmitís. Así que, bueno, gracias a quienes están ahora en vivo, ahí están saludando por el chat también, gracias. Y también esto va a quedar grabado, así que después vamos a compartirlo con algunas personas que por una cuestión de horario no podían estar. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Lili, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Qué lindo ver caritas conocidas. Gracias, Nori, Jessy, Ale, que hace un montón que no nos vemos personalmente, pero acá estamos. Bueno, Manu, ¿cómo va? Bueno, y un montón de gente más que conozco y otras que no. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liana Frers. Hola, Juan Pablo. Eh, Vivo en la Argentina. Acá hay personas que no son de nuestro país. Hace muchos años aparece en mi vida la programación neurolingüística y ahí empecé un camino de transformación importante. Yo ya era coach, hacía mucho que había hecho esta formación, pero la PNL le dio como un color distinto, como un tono diferente. Me sacó de esa estructura que por ahí a veces parecía como rígida y me llevó al mundo de la magia, ¿sí? Por eso amo la programación neurolingüística y doy fe que las personas que van al lado mío caminando por este camino les pasa exactamente lo mismo. Así que la idea es eso, es poder compartirles hoy un poquito de lo que es este mundo muy mágico, ¿sí? Eh, ¿Cuál fue el inicio de la programación neurolingüística? Hace muchos años, dos personas que venían haciendo investigaciones en Estados Unidos se dieron cuenta que había algunos terapeutas que eran mucho mejores que otros, que tenían mejores resultados. Esos terapeutas que uno dice, bueno, hay personas que van a ese terapeuta y están mucho tiempo para hacer una transformación en su personalidad, en su forma de ser, en algo que habían que cambiar, y de repente estos terapeutas lo hacían rápidamente en pocas sesiones. Entonces se ponen a estudiar, a analizar qué pasaba con estas personas que tenían resultados exitosos en tan poco tiempo. Y ellos logran extraer de estos terapeutas lo que es el modelo de lo que estaban usando. Por eso la base de la programación neurolingüística es el modelado. ¿Qué aprendemos nosotros después de un tiempo de meternos en este mundo tan mágico? Aprendemos a modelar al otro. Y modelar no es copiar, modelar no es imitar al otro. Modelar es encontrar qué hace ese otro que lo hace excelente. ¿Sí? Es como buscar ese modelito. ¿Qué hace un jugador de fútbol? ¿Qué hace un deportista famoso antes, durante y después de ese proceso de realizar su deporte con excelencia? Entonces, esa es la base de la programación neurolingüística. Mucho de lo que nosotros enseñamos, mucho de lo que nosotros transitamos en estas formaciones, tienen que ver con esos tres excelentes terapeutas que fueron modelados, ¿sí? Por eso la PNL tiene mucho de la Gestalt, porque se modeló a su creador. La PNL tiene mucho de lo sistémico, porque se modeló a Virginia Satir, que trabajaba con lo sistémico, ¿no? Virginia Satir decía, acá viene una persona a trabajar conmigo, pero la persona viene con su sistema, no es una persona aislada en el mundo, hay familia, hay contexto, hay cultura, hay educación. Entonces, Virginia Satir lo hacía muy lo que hoy son las constelaciones familiares, ¿no? Muy trabajada esa persona desde lo sistémico, el abordaje. Y otro
de los que han sido modelados y que hoy vamos a profundizar un poquito en lo que hacía Milton Erickson, ¿sí? Un psiquiatra estadounidense que nunca hizo nada para cambiar lo que ese paciente traía, ¿no? Lo que él hacía, que nosotros hoy en PNL le llamamos reencuadre, es cambiarle el marco a eso que traía como problema, ¿sí? Esto que vos traes, que te parece que, no sé, sos obsesivo, vengo a cambiar mi obsesión. Bueno, y si en vez de cambiar esa obsesión, buscamos un escenario en la vida, porque ¿qué es esa obsesión? Significa que tenés constancia, que sabes hacer foco. ¿Dónde podemos aplicar eso en tu vida? Entonces la persona cambiaba el marco de eso que traía como situación problema a una situación recurso. Dejaba de ser un problema la obsesión para ser un recurso en algunas situaciones de la vida. Ese fue Milton Erickson, ¿sí? Y hoy vamos a profundizar un poquito en sus herramientas y en qué nos regala Milton Erickson y qué es lo que la PNL, digamos, toma de él. Bien, vamos a empezar a compartir. Vamos a hacer así. Mientras estoy contándoles un poquito de programación neurolingüística y de meternos en este mundo bastante mágico, pueden preguntarme por chat, que lo vamos a ir leyendo, y si no, si hay alguna pregunta puntual, también manito electrónica y ahí respondemos, ¿sí? Bien, vamos a darle tiempo a que cargue. Bien, ahí estamos compartiendo ya la imagen. Elijo para conversar con ustedes hoy la PNL y las metáforas, ¿sí? El poder de las metáforas es enorme, lo utilizamos muchísimo como lenguaje en la programación neurolingüística y en realidad lo usamos permanentemente, a veces sin darle la importancia o el significado que tiene en nuestra vida. Nosotros hablamos metafóricamente muchísimo, ¿sí? Bueno, esto es como, ¿no? Esa parte de la presentación. Quienes me conocen saben que cuando me presento hablo de quién soy, ¿sí? A veces utilizamos para presentarnos los roles que ocupamos. A veces nos presentamos desde los estudios que hemos hecho, pero nada de eso dice quién soy, ¿sí? El ser es mucho más allá de las formaciones que tenemos, mucho más allá de los roles que ocupamos en la vida, ¿sí? A mí me gusta invitar a mis alumnos y quienes me conocen y hacen y han hecho también formaciones conmigo, saben que digo, utilicemos una metáfora para presentarnos. ¿Quiénes serían metafóricamente? Porque la metáfora me regala palabras cuando a veces no sé cómo explicar algo. ¿Sí? A veces cuando decimos tengo un nudo en el estómago, no sabría cómo decirlo si no lo digo metafóricamente. Entonces, cuando usamos una metáfora para decir quiénes somos, amplía esa idea del ser y salimos de los roles, ¿no? Porque si no, soy la mamá de, soy la esposa, soy la docente, soy. No, la esencia de cada uno de nosotros. Si ustedes me preguntan qué metáfora utilizo para presentarme, soy puente. Hoy, en este espacio de vida que transito, soy puente. Porque lo que hago es acompañar procesos de personas que están en un lugar y quieren transformarse y llegar a otro. Y eso es lo que hace un puente, ¿no? Está sobre un río, sobre un arroyo, sobre un lugar donde sería intransitable si ese puente no existe. Entonces, eso es lo que hoy mi ser transmite, ¿sí? Así que los invito a que se lleven esto para pensarlo. ¿Quién es cada uno de ustedes metafóricamente? Bien, y en esta cuestión del lenguaje y de las metáforas, para nosotros el lenguaje es sumamente importante en la programación neurolingüística, ¿sí? Ya de hecho, en el título, la palabra lingüística hace referencia a eso,
¿A qué? A que nosotros a través de nuestras percepciones, ¿sí? Estamos conociendo el mundo. Lo vamos integrando a través de la cultura, de mis experiencias, de las cosas que escucho, de las cosas que voy viviendo, de las cosas que elijo, porque no soy víctima de mis circunstancias, sino de mis elecciones. Y a todo eso le pongo un lenguaje. Esa vivencia más ese lenguaje conforman mi mundo interno. Y no es poco, porque el mundo interno es lo que saco y pongo en funcionamiento en la vida. ¿Dónde? Cuando actuamos, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando nos relacionamos con el otro. Ahí está mi mundo interno funcionando. Y otra invitación que les hago es a pensar cómo me conecto con mi mundo interno. ¿Cuál es ese lenguaje que utilizo? Eh, Hace poquito, en una reunión con algunas personas que trabajan con niños, habían hecho un juego con los chicos y les habían ofrecido unos espejos, ¿no? Entonces les habían dicho que se miraran y se dijeran algo. Y no podían decirse algo lindo, ¿sí? Salía hacia ellos mismos la cargada, la palabra que no nos hace bien, y se estaban hablando a ellos. Y esto comienza de niños y lo seguimos utilizando como forma de comunicación con nosotros. Entonces, con este lenguaje construyo mi mundo. A veces nos fijamos y tenemos muy en cuenta el lenguaje que utilizo para referirme a otras personas, ¿no? Que sea un lenguaje respetuoso, que sea un lenguaje fluido, que la otra persona se sienta cómoda conmigo en una conversación. Y muchas veces no tenemos en cuenta ese lenguaje que no solamente, como puse acá, ¿no? No solamente transmite información, el lenguaje no es pasivo, el lenguaje no es inocente, ¿sí? Sino que moldea mi percepción de la realidad. El lenguaje moldea mi mundo. La PNL me cuenta cómo cada uno de nosotros organiza su propio mundo interno, que se van a convertir en estos lentes que me permiten interpretar ese mundo. ¿Sí? Así que para nosotros el lenguaje es prioridad. ¿Qué hace ese lenguaje? ¿Sí? ¿Cómo se va construyendo ese mundo interno? Nosotros en PNL hablamos de algo, ¿sí? Que es uno de los primeros enfoques que tenemos cuando comenzamos estas formaciones, que dice que hay un territorio. Territorio es este mundo que nos circunda, ¿sí? El mundo que circunda a cada uno de nosotros en el lugar donde estemos. Pero a su vez, de ese mundo, a través de la percepción, a través de mis elecciones, a través del lenguaje que le pongo a eso que percibo, cada uno de nosotros organiza un mapa. Le llamamos mapa a este mundo interno que es tan personal como cada uno de nosotros. En este momento somos 20 personas en la sala y hay 20 mundos internos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero mi mundo interno, yo vivo con mi marido, o vivo con mi hijo, o vivo con mi hija, o vivo con mi pareja, o vivo con mi hermano. Entonces, al ser el mismo territorio, ¿el mapa será igual? No, los mapas son personales. Esta es la primera distinción que empezamos a analizar entre todos cuando arrancamos el camino de la PNL. ¿Y saben a dónde me lleva? Al respeto por el mapa del otro. Porque ahí empiezo a entender que tantas veces lo dijimos y cuántas veces lo habremos dicho y ojalá no lo volvamos a decir. La realidad es esta. Esto es así. ¿Desde qué lentes? Preguntamos en la PNL. ¿Desde qué mapa esto es así? ¿Desde el mío o desde el tuyo? ¿Qué es lo que hace a la diferencia?
para poder decir esto es así. Empezamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros, por la cultura, por la educación, por cómo fue nuestra familia, por lo que escuché de chiquita, por las experiencias, por lo que fui eligiendo, por mis vivencias, mi mapa es único, por más de que comparta el territorio con otro. Así que esa es la primer distinción que abordamos en PNL, ¿no? Nosotros decimos el mapa no es el territorio. Y para quienes se dedican a trabajar con personas, sean coaches, terapeutas, docentes, el rol que ustedes ocupen y trabajen con personas, vamos a empezar a ser observadores de los mapas del otro. Y vamos a empezar a respetar esa diferencia, porque en realidad no tenemos derecho a cambiarle el mapa de nadie. Cuando trabajamos desde las terapias, cuando trabajamos como coaches, cuando trabajamos como penelistas, vamos a acercarnos lo más posible al mapa del otro para poder comprenderlo. ¿Sí? Y estos mapas son los que hacen que nosotros actuemos de una determinada manera. Y ahí empieza, ¿no? Como esa rueda que gira permanentemente, percibo, esa percepción hace que aparezca una emoción determinada, las emociones me hacen actuar de una manera distinta o diferente al resto. Y ahí empieza, ¿no? Esta interrelación y todo junto conforma ese enorme mundo interno. Para que nosotros podamos acompañar procesos en un otro, a veces sin necesidad de ser terapeuta. A mí me gustaría que en algún momento después, alguno de las personas que están en la sala, que ha hecho algunas de las formaciones conmigo en PNL, esto no solamente por ser terapeuta, cambiaron su forma de conversar con sus amigas y sus amigos. Ya no estamos en una reunión de amigos queriendo cambiar mapas. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve? Para mejorar mi comunicación. Totalmente mejora mi comunicación. Porque ya no discuto para tener razón. Sí digo lo que pienso, expongo mi mapa y respeto el del otro. Preguntas, manitos levantadas o comentarios en el chat, los escucho o los leo, ¿sí? Bien, llegamos a Milton Erickson, un grandioso terapeuta de Estados Unidos. Él es el que nos trae esta nueva idea de lo que es la hipnosis. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de nosotros seguramente tiene una idea de lo que es la hipnosis, ¿no? Yo cuando escuché PNL e hipnosis me imaginé lo que uno siempre ha visto, ¿no? Esa persona que parecía que le hacían levitar y que le daban algo para comer y era otra cosa. Bueno, Milton Erickson nos dice, no, 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 no. Nosotros como personas vivimos en trance. Empiecen a pensar qué situaciones de vida a ustedes los llevan a quedar en trance. ¿Qué es? Un paseo por la naturaleza, mirar las flores, ¿sí? Cuando llega la primavera y las plantas parece que explotan llenas de flores y nos acercamos a mirarlas y vemos la perfección de los pétalos. ¿Qué me pasa cuando me quedo así mirando? A mí particularmente ver una mamá en conexión con la mirada con su bebé, me puedo quedar extasiada. ¿Vieron cuando decimos, me quedé extasiada mirando eso? Eso es trance. Tomé un libro, soy súper lectora y se me pasaron 2 horas y no me di cuenta que pasaron 2 horas mientras estuve leyendo. Eso es trance. Nosotros tenemos trances permanentemente en la vida cotidiana. ¿Sí? Cuando quedamos así como suspendidos mirando algo, no sé, una noche de luna llena, que nos quedemos extasiados mirando la luna, un paisaje, un camino por un bosque, ¿sí? El mar, las olas y su movimiento, ¿qué es lo que los hace a ustedes entrar en ese trance? Milton Erickson utilizaba esto para trabajar con sus pacientes en sesiones.
¿sí? Porque él dice que en ese estado es donde podemos llegar a transformar estas cuestiones que nosotros queremos transformar de nosotros y que desde una mente cognitiva y consciente no lo estaríamos logrando, ¿no? Él decía, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros desde mi mente consciente digo, a partir de mañana empiezo el gimnasio, empiezo la dieta, empiezo a salir a caminar? ¿Cuánto nos lleva eso? ¿Cuántos lunes, ¿sí? Llevamos en la vida de gimnasio o de dietas? Y sin embargo, desde mi mente cognitiva, que es una mente finita, eso se termina rápido. Para hacer cambios profundos hay que ir a la profundidad. Y para ir a la profundidad necesito estar en trance. ¿Qué pasa cuando, o sea, a dónde aparece acá la palabra hipnosis? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el trance ese no se da así automáticamente, como yo les decía, que nos quedamos extasiados en algo que nos guste tanto? Hay un conjunto de técnicas que Milton Erickson aplicaba y que nosotros aplicamos en PNL que hace que estemos en ese estado de trance. ¿Estamos dormidos? No. ¿Estamos despiertos? Escuchamos, hablamos. Cuando yo me quedo extasiada mirando, no sé, la energía que tiene un bosque y viviéndolo, no estoy ni dormida ni nada y sigo caminando por el bosque y eso es trance. Entonces él cambia esa idea donde a través de una hipnosis o de un estado de trance hay una parte de mí que no está en conciencia. Eso no existe. ¿Sí? Milton Erickson nos enseña algunas técnicas para que la persona esté en ese estado relajado y podamos ir a hacer esos cambios que esa misma persona viene a pedirme que necesita. ¿Sí? Entonces, ¿voy a hacer los cambios desde mi mente consciente? No. Voy a ir a la mente inconsciente para hacer los cambios en lo más profundo. ¿Cuál es el lenguaje de la mente inconsciente? ¿Cómo le hablo? ¿Le doy órdenes como a mi mente cognitiva? No. A la mente inconsciente le hablo con metáforas. ¿Sí? Esa es la gran diferencia en cuanto a la lingüística. ¿Cómo le voy a hablar? En metáforas. Entonces, yo estoy convencida de quién soy metafóricamente, ¿sí? Porque se lo dije y se lo repetí a mi mente inconsciente. Y mi mente inconsciente, ¿saben lo que hace cuando yo estoy trabajando con alguien? Hace que aparezcan los recursos que yo necesito para acompañar a esa persona, ¿sí? Vamos a ver si acá hay alguna preguntita que veo. No. Bien, continuemos. Milton Erickson, entonces, uno de esos tres terapeutas que fue modelado, ¿sí? Allá por el año 70, él decía que la mente inconsciente, él necesitaba distraerla, ¿sí? Él decía, vamos a distraer a la mente inconsciente para llegar a la mente inconsciente y ahí hacer la modificación de esa persona que había venido con alguna cuestión a modificar, ¿sí? Ustedes piensen que él era psiquiatra y trabajaba con pacientes, ¿sí? Porque esta PNL de primera instancia, de primer momento, era solamente para trabajar con pacientes en consultorio. ¿Por qué? Porque nace del modelado a tres terapeutas. Después, cuando empiezan a observar los resultados que da la PNL, ¿qué dicen? Saquémosla del consultorio. Probemos en educación qué pasa con esto. Y llega la programación neurolingüística a educación. Y cuando vieron que en la educación también era muy buena, ¿qué dijeron? Vayamos a las empresas con la PNL, no nos quedemos solamente acá. Y ahí empieza la PNL de primera, de segunda y de tercera generación, ¿sí? Hoy ya estamos aplicando PNL de cuarta generación. Un discípulo de Erickson, un alumno de Erickson, ¿sí? Stephen Gilligan, también de los Estados Unidos, él aprende al lado de su maestro y dicen que siempre, ¿no? Los alumnos superan al maestro, hace cambios a lo que Erickson decía. Erickson decía,
distraigo la mente consciente y me pongo a trabajar en la mente inconsciente. Gilligan dice, no, yo las necesito a las dos. Yo necesito la mente consciente que me diga a dónde tengo que ir. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Gilligan habla muchísimo de intención. Stephen Gilligan, junto con Robert Dilts, son los creadores de coaching generativo. ¿Sí? El coaching generativo integra tres disciplinas: psicología, neurociencia y programación neurolingüística. ¿Sí? Entonces, ellos son los creadores de coaching generativo. Ellos que dicen, yo la mente consciente la necesito, porque cuando voy a comenzar una sesión de coaching generativo con una persona, le tengo que decir cuál es tu intención. A dónde querés ir? O sea, la intención tiene que estar presente en toda la consulta. Ahora, ¿qué me va a traer la mente inconsciente? Los recursos. Y nosotros en coaching generativo hablamos del estado. ¿Qué es el estado? Es esa predisposición, no de mi mente consciente, de mi mente inconsciente y de mi mente somática, de mi cuerpo, la predisposición para, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos una mente consciente que intencione, yo quiero cambiar en mi vida esto, no sé tener hábitos. Empiezo algo y abandono, lo hago 2 veces y dejo, no soy creador de hábitos en mi vida. Fantástico. Esa es la intención de la sesión, esa es la intención del encuentro. La mente consciente necesita estar intencionando. Y durante la sesión no tengo que perderlo a eso. La mente inconsciente, en estas dinámicas que hacemos en PNL, en estos momentos de encontrarme metafóricamente con ella, me va a traer los recursos y el estado. El estado es este estado de presencia, de estar acá, de estar conectado con lo que pasa, de estar en situación de escuchar. ¿Sí? Ahora me gustaría que fueran por ahí escribiendo, ¿sí? En el chat, ¿qué metáforas ustedes usan en la vida cotidiana? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿sí? De la cantidad de lenguaje metafórico que está presente en nuestro día a día. ¿Qué metáforas utilizan? Yo les di, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Les dije un nudo en el estómago. ¿Cuántas veces decimos, ay, tengo que rendir un examen, qué nudo en el estómago? Bueno, ¿qué otras metáforas utilizan ustedes en la vida cotidiana? Vamos a abrir chat. Remando en dulce de leche, si la tenemos, pero y a veces repostero, le agregamos a esa metáfora que nos trae Manu, ¿no? Remando en dulce de leche y repostero porque nos cuesta más todavía la remada. Perfecto. Y sobre esto vamos a charlar ahora. A ver, quiero leer a alguien más. ¿Quién más utiliza utilizar metáforas todos? ¿Quiénes tienen presente alguna metáfora de las que usan? Pero en realidad, metafóricamente hablamos todos. ¿Nadie más? ¿Se anima a ninguna metáfora? Bueno, de esto quiero contarles algo. Este lenguaje que yo les dije recién que no es inocente, ¿sí? No es un... Mariela Gómez dice, orinado por un elefante. Bien, ¿cuántas veces decimos, no? Parece que pasó un elefante por mi vida. ¿Por qué usamos la metáfora? Bueno, ¿por qué usamos la metáfora? Porque yo con la metáfora no le explico demasiado al otro. A ver, ¿cómo andás? Me dice alguien. Y yo le digo, remando en dulce de leche. ¿Tengo que especificar algo más? Después de decir que estoy remando en dulce de leche, ya el otro interpretó que tengo algunas cuestiones, ¿no? Que me están pasando cosas. Ya esa persona interpreta esto que yo digo. Yo hoy me considero puente. Cada uno de ustedes habrá pensado qué hago yo como puente. Por eso usamos metáforas. Porque primero nos soluciona muchísimo el lenguaje. Porque si yo le tengo que explicar a alguien por qué he orinado por un elefante, cuántas cosas le tendré que decir que me pasaron, uso la metáfora y está interpretado el estado en el que yo me encuentro.
¿sí? Permanentemente las usamos por eso. Nos achica vocabulario, explica lo que a veces no tenemos palabras para explicar, ¿sí? ¿Cómo decir, por ejemplo, Elda me dice, destilando amor? Bien, bien, porque el amor no se podría destilar. Una metáfora hermosa, destilando amor. Perfecto. Siempre las metáforas ponen palabras donde a veces no sabríamos cómo explicar. ¿Cómo te explico que tengo un nudo en el estómago? ¿Cómo explico eso? ¿Cuánto tendría que decir para que alguien entienda que tengo el estómago así dado vuelta? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que nos pasa con las metáforas? Como yo me digo que estoy, así lo siento y así lo represento y así lo vivo. Entonces, si tendríamos que usar metáforas para la vida, existe el riesgo de que el otro interprete otra cosa. Totalmente de acuerdo, Manu. Sí, ¿por qué? Esto es un tema hermoso que trabajamos en PNL. Nosotros hablamos de dos maneras de comunicarme, una estructura superficial y una estructura profunda. Yo puedo hablar en un lenguaje que nosotros en PNL le llamamos lenguaje vago y un lenguaje específico. ¿Vieron cuando alguien da un discurso? Piensen en una persona, en un político que dé un discurso, ¿sí? A mí me parece que me está hablando a mí y al otro le parece que le está hablando a él. El político utiliza un lenguaje vago. ¿Qué significa? No específico, ¿sí? Entonces, ese lenguaje es para todos. Yo les cuento algo, por ejemplo. Hoy, que fue en Tandil, en el lugar donde yo vivo, un día de mucha lluvia, hice eso que me encanta. Así que mi día fue genial porque me dediqué a algo que me dedico muchas veces, pero por ahí menos tiempo, y hoy la lluvia me permitió dedicarme todo el día a lo mismo. Bien, yo quiero que alguien me diga si sabe a qué me dediqué. Yo no se los conté, no se los dije. Cada uno de ustedes rellena dormir. No, no dormí, pero sí leí un montón, ¿sí? Entonces, pero Manu me conoce, sabe que soy lectora. ¿Qué es lo que pasa? Eso, cada uno lo interpreta a su manera. Cada uno lo... Entonces, cuando yo hablo con lenguaje vago, nosotros en PNL aprendemos cuándo usar un lenguaje y cuándo usar el específico, ¿sí? Hay momentos en que vamos a usar el lenguaje vago y ese es el que usa Milton Erickson. ¿Saben por qué? Porque nosotros como terapeutas penelistas queremos que la mente inconsciente del otro complete la información. No quiero completarla yo como terapeuta. Ahora, si vamos a trabajar algo, ahí voy a ir a lo específico y voy a hablar con otro idioma, con otro tipo de lenguaje, ¿sí? Pero lo importante es conocer a los dos, que eso lo aprendemos en PNL, y en qué momentos lo voy a aplicar. Porque si yo quiero, estoy en una sesión y quiero hablar con alguien, nunca voy a dejar que complete el otro la frase. Si nosotros estamos hablando específicamente, yo tengo que estar totalmente convencida que el otro se lleva la información que yo quiero que se lleve. ¿Sí? Con el lenguaje vago, lo que permitimos es que la mente inconsciente del otro complete lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿para qué me sirve ese lenguaje vago si estoy en una sesión? Para conocer ese mundo interno. Porque yo les puedo decir, díganme metáforas de lo que para ustedes es la vida. La vida es, y completemos metafóricamente. A ver, ¿qué es la vida metafóricamente para las personas que estamos hoy compartiendo acá? A ver qué salen las metáforas de la vida. La vida es, cuando dicen en tu ciudad, a ver, una caja de sorpresas, perfecto. Es un viaje, perfecto. Una aventura, vivir el aquí y el ahora, me encanta.
pero dependiendo de nuestro estado, algo inexplicable. Bien, dependiendo de nuestro estado, a veces para mucha gente la vida es oscura. Algo inexplicable está. ¿Qué nos pasa a veces cuando ponemos en la metáfora algo como la vida es oscura? ¿Sí? Nosotros en PNL trabajamos mucho con el centrado. El centrado es, hoy vamos a hacer, ¿no? Antes de irnos, una dinámica chiquita de centrado, de encontrarme conmigo, de encontrarme con la respiración y de jugar con las representaciones. La vida es, dice Nati, evolución constante. Buenísimo. Si nosotros tenemos estas representaciones de la vida, la vemos hermosa. Más allá de que no siempre nos pasan cosas lindas y en algún momento nos pasa algo que no nos gusta tanto. Pero mi representación de la vida es esta. Es evolución constante, es algo que no puedo explicar, es el aquí y el ahora, es una aventura, es una caja de sorpresas. Lo estoy viviendo con una postura de crecimiento, de ir hacia adelante. Imagínense a alguien que tenga como representación la vida es oscura. Así, desde allí interpreto. Esos son mis lentes, los que me van a permitir mirar la vida. ¿Sí? Entonces nosotros en PNL trabajamos mucho para que cuando la representación de algo en lenguaje metafórico no sea la mejor, esa representación, podamos cambiarla. Y si nosotros encontramos un amigo que dice, hoy estás mal porque llueve, hoy porque hubo humedad, mañana porque hizo mucho calor, y todo es un problema. Fíjense que hay alguien escribiendo por ahí sin querer en la pantalla, chicos. Si nosotros encontramos esas personas que de repente ven que está todo mal y que no hay un esbozo de una lucecita en algo, ¿sí? Nos estamos encontrando con personas que tienen en ese mundo interno y en esa representación esa imagen del mundo. Y son esos lentes los que hacen que todo lo que pase no sea agradable. La PNL trabaja para modificar esas estructuras. ¿Desde dónde? Desde mi mente inconsciente. ¿Con qué lenguaje? Con el metafórico, con dinámicas, concentrados, con poner intención. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me van a servir las metáforas en la PNL? Superar resistencias, bloqueos, reencuadrar experiencias, esto que hacía Milton Erickson, esto tan malo en tu vida, este problema enorme, ¿en qué escenario de tu vida lo podemos poner y nos sirve y lo potenciamos? ¿Sí? Me sirve para reencuadrar creencias limitantes. Las creencias son el motor de mi vida. La creencia se convierte en mi nivel de identidad. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es, la creencia, me paro sobre lo que creo y sobre eso, nivel de identidad, el yo soy. ¿Sí? Las metáforas me sirven para generar nuevos significados y perspectivas y me facilitan la visualización y el logro de objetivos. Tenemos dinámicas fantásticas, dinámicas que me permiten centrarme, proyectar y cambiar los colores de los colores de una representación, los sonidos de una situación, ¿sí? Y cuando cambio todo esto que le llamamos submodalidades, automáticamente cambia mi estado emocional, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, como terapeutas o como coaches, vamos a apuntar. Bien, los invito ahora, ¿sí? No sé si alguien antes tiene que hacer alguna pregunta y si no, después ya abrimos cámaras y micrófonos y nos contamos y nos decimos todo. Los invito ahora a sentarse cómodamente en el lugar en el que están. Vamos a sentarnos cómodos, también implica tener mi espalda derecha, ¿sí? Nosotros en PNL decimos que nos asociamos cuando nos vamos hacia adelante y nos disociamos cuando nos vamos hacia atrás. Para estar en eje, ¿sí? Es estar esa espalda bien derechita. Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Vamos a respirar bien profundo. A medida que el aire ingresa y sale, cambia de temperatura. Y a su vez me acompaña a estar presente en el aquí y en el ahora. Vamos a permitirle a tus ojos que se vayan cerrando y mientras te relajas,
puedes ir notando cómo tu respiración se vuelve cada vez más suave, más profunda, permitiéndote que cada exhalación te lleve a ese estado de tranquilidad. Nuestro cuerpo se relaja a medida que nos conectamos con la respiración. Y mientras nos permitimos estar relajados, vamos a empezar a imaginar un jardín, ese jardín que es único, porque es tu jardín. En este jardín hay diferentes áreas. Quizás haya un sendero que serpentea a los árboles, un estanque tranquilo donde el agua refleja el cielo. Y mientras exploras este jardín, puedes notar que hay plantas y flores que representan diferentes aspectos de ti mismo. Quizás hay un árbol fuerte y resistente que representa toda tu fortaleza, o también una flor delicada que representa esa parte creativa. A medida que caminas por tu jardín, puedes notar que hay herramientas a tu disposición. Tal vez hay una pala que te va a permitir plantar nuevas semillas, o una regadera para nutrir esas plantas que ya existen. Puedes utilizar estas herramientas de la manera que a vos te parezca más apropiada. Y te invito a que mientras explorás este jardín, puedas notar que algunas áreas puedan necesitar un poco más de cuidado. Quizás haya en algunos lugares algunas hierbas que necesiten ser removidas, algunas plantas que necesiten ser podadas. Y a medida que te permites cuidar ese jardín, puedes notar que te sientes más tranquilo, más tranquila, más centrado, más conectada contigo mismo. A medida que este jardín florece, puedes notar que tú también floreces. Y no es necesario que hagas nada en particular. Simplemente puedes permitir que este proceso se desarrolle con tu propio ritmo. A medida que te preparas para regresar, puedes contigo llevar esa sensación de paz y de tranquilidad que has encontrado hoy en este jardín. Puedes también saber que ese espacio tiene que ver con tu mundo interno y es un espacio que está allí para ser recorrido cada vez que lo necesites. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir los ojos sintiéndote renovada y revitalizada. Bien, ahora sí, quienes puedan abrir las cámaras saben que es mucho mejor, no solamente porque nos vemos y nos conocemos, sino porque esa conexión directa con el otro, ¿sí? De tener de compartir esa mirada. Ustedes piensen que desde la PNL nosotros tenemos mucho contacto visual, ¿no? Con esa mente somática que nos regala mucho más que una mirada. Bueno, Elda, qué lindo verte. Tanto tiempo. Desde Venezuela, Elda. Bueno, a ver, preguntas, consultas, comentarios, experiencia de lo que vivimos, lo que quieran antes de finalizar y les explico cómo va a ser la formación que vamos a iniciar la semana que viene, el jueves 11 en este mismo horario.
o me dicen que todo quedó súper claro, que no hay consultas ni preguntas. Lili, hola, buenas Manu, noches a todas. Ah, no, me encanta. Quiero un turno. Digo, no, qué maravilla, porque no, nunca lo había escuchado así como vos lo dijiste. O sea, viste que PNL está en todos lados, entonces, PNL y creemos que sabemos de qué se trata, pero me encantó cómo explicaste eh, y esto, ¿no? De cómo vas a la raíz, cómo va la técnica a la raíz de la persona. Así que súper interesante. Gracias por toda la información. Me encanta. gracias. Gracias, Manu. Gracias. Lo que nos pasa a veces es que queremos cambiar, ¿no? Desde el pensamiento. Y hay estructuras mucho más profundas que ese pensamiento. Entonces, cuando queremos cambiarlo pensando más bonito, no todo se cambia con un pensamiento positivo. Los pensamientos positivos sirven, sí, por supuesto, pero vamos a cambiar algo que tiene una emoción raíz y que está, digamos, organizado en otro lado, que está guardado en otro espacio, y ahí es muy complejo llegar, ¿no? Por eso a mí me encanta la programación neurolingüística, primero porque nos convida a un proceso personal fantástico, impresionante, un camino increíble, y porque después es hermoso, y nosotros lo vemos con los chicos en clase. Nosotros hoy estamos a 2 meses que un grupo, y ahora le voy a dar, si tiene ganas a Nori, un ratito la palabra. Ellos cursaron todo el practitioner, ¿sí? Porque hay distintos niveles en la formación de PNL. Lo primero es el practitioner y después es el máster. Nosotros ahora lo que vamos a ofrecer es un compilado. Va a haber 5 meses de practitioner y 5 meses de máster, y terminan siendo máster de programación neurolingüística. Y no solamente lo van a poder utilizar para la vida cotidiana, para la vida profesional, lo van a utilizar en todo. En una conversación con una amiga van a estar reencuadrando lo que la amiga trajo, ¿no? Nada, y sin estar haciendo una sesión, digo, no van a andar haciendo sesiones así por la vida, pero va a cambiar la forma de comunicarse, va a cambiar la conversación con un otro. Va a cambiar esta cuestión de encontrarme con que esa otra persona yo quería que pensara como yo. Yo estuve tantos años construyendo mi mapa y quiero que el otro tenga el mismo mapa mío, y no es una remera que se la puedo prestar, es el mapa de la vida entera, ¿sí? Nori, ¿querés contarnos algo? Bueno, hola, hola a todos. Algunas personas conozco acá. Un placer verlas. Y gracias, Lili. Sabés que acá estoy acompañando y ojalá pudiera en estas breves palabras, eh, qué sé yo, motivarlos a que se unan, ¿no? Porque hoy miraba unos apuntes del año pasado del practitioner y una de las primeras clases, creo que la segunda, hablábamos de los presupuestos de la programación neurolingüística. Y cuando uno tiene esa primer clase y le hablan de los presupuestos, no dice, bueno, qué interesante. Ahora bien, a lo largo de toda la formación y a lo largo de ahora que estamos ya casi siendo másters en un mes y pico, eh, todo tiene tanto sentido. Todo tiene tanto sentido en la comunicación con nosotros primero y cómo mejora la comunicación con el otro. Esto de poder entender que el mapa del otro es tan respetable como mi propio mapa. Poder escuchar al otro hablar y decir, a lo mejor no comparto tu idea, pero la respeto y la valido, porque es tuya, no es mía. ¿No? Nos abre un camino de, por ejemplo, entender la intención positiva de las personas cuando hacen lo que hacen, que en ciertas circunstancias poder entender la intención positiva de la gente es difícil, porque decís, ¿cómo esta persona hizo tal cosa? Bueno, pero esa persona tuvo en su mapa una intención positiva. Nos abre
a un mundo mágico, nos abre la cabeza a un mundo mágico. Yo soy, Lili me metió en esto y yo soy una apasionada de la programación neurolingüística y, y la verdad me encantaría que mucha gente se sume a cambiar, a cambiar, porque es un cambio muy profundo, realmente muy profundo y mágico. Gracias, Nori, gracias. Y rescato esto, ¿no? Cuando allá en la primer clase, como decía Nori, uno de los presupuestos de la PNL, detrás de cada acción, pensamiento, ¿verdad? Hay una intención positiva. Y vos decís, hay una intención positiva, contame cómo es eso, que no lo entiendo, ¿no? Y, Ujú, y cuando caemos en eso, y para quienes trabajen como coaches, por ejemplo, y alguien quiere hacer un cambio, eso que llegó y que está y que quiere transformar, tiene una intención positiva en la vida. ujú, Hasta que no descubrimos cuál es la intención positiva, no lo va a cambiar nunca. Y tal entonces cual. ahí nos quedan las sesiones, ¿no? Y en un momento hacemos como agua y no podemos avanzar. Y eso sigue instalado. Y cuando descubrimos la intención positiva, puedo lograr que esa intención positiva la cumpla otra cosa que no sea dañino para esa persona como lo es lo que quiere cambiar. Ujú. Pero hasta que no llegamos a ese lugar tan profundo, ¿no? Los cambios no se dan. Nosotros decimos, y hace tanto que vengo, ¿no? Decimos, hace tanto que hago terapia, tantos años y sigo estando y sigo estando. Y a veces en pocas sesiones, ¿sí? Se produce ese enorme cambio y profundo. Así que Ujú. bueno, para seguir hablando de PNL podríamos, ¿no? Pasar la noche por acá porque me encanta, así que Sí. vamos a concretar. Bueno, voy a compartir nuevamente eh, mientras les doy las gracias, porque la verdad, ver una sala llena de personas que ojalá todas puedan sumarse a esto, como dijo Nori, pero más allá de que se sumen o no se sumen, estamos acá por algo. Estamos acá porque hay algo dentro nuestro que todavía nos llama, ¿no? A ese cambio más profundo. Así que me parece fantástico. Ojalá se sumen todos y los que no sepan que hay algo dentro de ustedes que está haciendo un llamado, ¿sí? Ese primer, si alguien conoce El Camino del Héroe de Joseph Campbell, el primer pasito del Camino del Héroe es el llamado. Si estamos en esta sala, hay algo que nos ha llamado para estar acá, ¿sí? Así que, formación en máster de PNL. Vamos a tener 2 certificaciones diferentes. En los primeros 5 meses, ustedes van a conocer todo el mundo de la programación neurolingüística y van a certificar como practitioners en PNL, ¿sí? Los 5 meses restantes, profundización total y absoluta de todo lo visto en el practitioner y terminan certificando como máster en programación neurolingüística. Sesiones, cursos, talleres, todo en las manos de ustedes con todas las herramientas, con material complementario, con grupos de apoyo, con grupo de WhatsApp, con momentos de práctica, que los chicos que están terminando no los quieren soltar y ahora quieren crear nuevos momentos de práctica porque no queremos dejar de encontrarnos para esto, no para hablar de PNL, para vivir la PNL, ¿sí? Iniciamos el jueves 11, 20 horas de Argentina. La certificación está avalada no solamente por la plataforma Es por Vos, sino también por la Red Latinoamericana de PNL, a la cual pertenezco, ¿sí? Así que, bueno, nada, queda la invitación para que todos puedan sumarse. De alguien tienen el contacto, algunos tienen el contacto mío, otros tienen el contacto de Nati, otros tienen el contacto de Aris o el contacto de Jenny, ¿sí? Por el contacto que hayan llegado, nos escriben. Estamos a una semanita del inicio. Gracias, gracias, Elda. Besos enormes, que está en Venezuela. Gracias.
Así que por el contacto que hayan llegado, nos están escribiendo y acá los esperamos, ¿sí? Si de algo no se van a arrepentir, es el de, gracias, buenísimo, es el de meterse en este mundo, ¿no? Navegar el mundo de la programación neurolingüística, no nos vamos a arrepentir nunca. Así que bueno, gracias a todos. No sé vos, José, si querés cerrar. Si alguien quiere preguntas o algo para cerrar, también los escuchamos, ¿sí? Sí, alguien si tiene alguna pregunta más, agradecerles también Yo, por por ejemplo, hay este algunas tiempo. personas quienes no tienen el nombre, no sé si alguien sabe quiénes son, porque por ahí después para contactarse, eh, pero bueno, por ahí son contactos de algunas de las chicas. Bueno, yo creo que ya es un poquito tarde, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Y los vamos a liberar para que puedan seguir con sus actividades, agradecerles. Y bueno, como decía Lili, nos pueden contactar por cualquiera de los medios, les hacemos llegar la información y bueno, ya la próxima semana estamos iniciando. Así que bueno, gracias Lili y gracias por llegar hasta acá también, por estar hasta el final y también a quienes después van a ver la grabación que no pudieron estar. Y bueno, los esperamos que sea así la sala multitudinaria para el próximo inicio del máster. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Hermosa noche para todos. Nos vemos prontito. Gracias.